Como es sabido, Ucrania no posee una fuerza naval que le permita hacer la custodia de sus barcos que transportan granos por el Mar Negro. El Mar Negro es un mar fundamental para la exportación de Ucrania, ya que es la única salida que tiene a los comercios internacionales por vía marítima. Es decir, el grano en general se puede exportar con los barcos que salen de Odessa fundamentalmente, puerto que destruyó Rusia para evitar que Ucrania pudiera exportar. Pero el Mar Negro también es muy importante para Rusia. Es muy importante porque ahí está la península de Crimea, que es una de las joyas de Putin. ¿Por qué? Porque fue tomada en el año 2014, fue arrebatada de Ucrania y desde esa fecha está en poder de Rusia. También en ese Mar Negro también se encuentra el puerto de Novorossiysk, que es un puerto fundamental para Rusia por la exportación de petróleo. En ese Mar Negro, inicialmente, Ucrania había hundido un barco que era la joya de Rusia en el Mar Negro. Era el Moskva. Ese barco, que era un crucero misilístico, fue destruido por un misil ucraniano. Cuando yo hice el video de este barco ruso, muchos, por supuesto, comentaban que no podía ser, que los rusos no podían recibir un misil de ese tipo, que el incendio de ese barco había sido por otra razón, que no había imágenes del misil. Es cierto, no había absolutamente nada. Teníamos que guiarnos por nuestra apreciación técnica respecto al tema. Pero ahora ocurrió algo muy distinto. Ahora ocurrieron una serie de ataques con drones, pero no drones como todo el mundo los conoce, los drones aéreos que vemos en muchas películas de acción, que van y con una cámara destruyen un determinado objetivo lanzando un misil. En este caso son drones mucho más chicos, mucho más económicos, que son los drones marítimos. Los drones marítimos son, como los drones aéreos, son vehículos no tripulados de largo alcance. Es decir, si quieren que se los explique de una forma más sencilla, es un sistema telecontrolado, como hacen los hobbyistas que se dedican a este tipo de actividad, solo sumamente sofisticado. Tienen sonar, tienen radar, tienen cámara de video y tienen en la parte anterior una carga explosiva. Si tuvieran que tirar un torpedo, evidentemente necesitan de un submarino, necesitan de un buque de guerra que pueda tirar el torpedo. En cambio, el dron es mucho más sencillo. Se puede llevar en cualquier embarcación y se puede controlar desde grandes distancias. Tiene un gran problema, que como tiene una cámara de video y se conecta con una central en tierra, que es la que lo dirige, esa comunicación puede ser interceptada y puede ser triangulada y se puede determinar dónde está. Por lo tanto, tiene que utilizar sistemas muy sofisticados de radio para evitar ser detectado. Es muy difícil detectar un dron marítimo en el agua. ¿Por qué? Porque son sumamente bajos, son sumamente rápidos, pero pueden ser detectados. Dicen que Ucrania usó muchas veces estos drones en contra de Rusia en esta guerra que están librando, pero no había información al respecto. Pero sí tenemos información de que ha atacado con éxito el puente que une Crimea con Rusia, un puente que es fundamental para el traslado de los rusos a la península. Pero también tenemos la información, y ahí sí ya tenemos el video,
de dos ataques que han ocurrido. Uno es respecto de un buque de desembarco. ¿Qué es un barco de desembarco? Un barco de desembarco es aquel que lleva tropas de un lado para otro. Es decir, carga tropas y las desplaza a un punto determinado para desembarcarlas. El barco ruso era el Olenogorsky, que es un barco de desembarco de tropas. Posteriormente, a las 48-72 horas, se produce otro nuevo ataque, pero esta vez a un petrolero. Un petrolero que aparentemente iba a llevar petróleo o combustible a las tropas que están en la invasión de Ucrania. Si vemos las imágenes del buque de desembarco, vemos que no se hundió. Es decir, el objeto de un misil como de un dron no es hundir un buque, sino dejarlo fuera de servicio. Bueno, si después, producto de los incendios que se producen y el descontrol, se produce el hundimiento, es decir, es otro tema. Pero ojo, inclusive la Sheffield tampoco el misil la hundió. Sí la destruyó en gran parte, pero luego fue hundida por los ingleses. Lo mismo que el Moskva. Es decir, la destrucción fue muy grande, pero luego fue hundido también por los rusos. Así que acá tenemos estos dos videos, uno respecto del buque de desembarco ruso y otro respecto del petrolero. De todas formas, lo que Rusia creía que tenía controlado, el dominio del Mar Negro, ahora se da cuenta que es un frente de batalla muy importante que hasta cierto punto había sido dejado de lado. Es decir, Ucrania tomó represalias por el que no le dejen exportar sus granos, con lo cual le genera un perjuicio económico muy importante. Bueno, ahora los ucranianos han puesto en jaque a Rusia respecto de la posibilidad de que ellos puedan exportar el petróleo a través del Mar Negro. Vamos a aclarar que Rusia no puede trasladar la flota del Mediterráneo ni la flota del norte al Mar Negro, es decir, no puede llevar buques de guerra al Mar Negro. Uno de los grandes detalles de esta guerra es que el Mar Negro, que es el mar que baña las costas de Ucrania, no tiene fuerza naval rusa y no va a poder tener una flota dentro del Mar Negro, porque para ello debería trasladar la flota del Mediterráneo a el Mar Negro. Pero para entrar al Mar Negro se entra desde el Mediterráneo y se tienen que atravesar dos estrechos, el del Bósforo y el del Dardanelos. Esos estrechos son turcos y los turcos no permiten el traslado por esos estrechos de buques de guerra de países beligerantes. Con lo cual, ya ahora las exportaciones de petróleo de Rusia, no digo que se van a frenar, pero van a tener que tener mucho cuidado, porque si el control del Mar Negro lo llegan a hacer los ucranianos con sus drones, el tema se va a complicar. La construcción de un dron no es nada difícil, se construye con los elementos que hay en el mercado. Simplemente hay que armar un gran barco telecontrolado y enviarlo hacia el enemigo. Es decir, no es muy difícil. Por lo tanto, la facilidad de los ucranianos para construirlos no es complicada, sobre todo con el apoyo que tiene mundial. Bueno, con esto quería poner más o menos un cierre, quería mostrarles un poquito cómo fue este ataque. Ahora sí están los videos, que
querían videos, están los videos de los ataques. Como siempre digo, gracias por compartir. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.